En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de infinita misericordia, te damos gracias por este día que nos concedes, por el don precioso de la vida, por regalarnos también el don de la fe, que nos ha permitido vivir la gracia de nuestro bautismo, pero también esta llamada particular, especialísima de tu amor a la vida sacerdotal y a estos jóvenes que están en su proceso de formación. Que tu gracia nos siga acompañando y sosteniendo, Señor, y que este estudio del Evangelio de San Juan, los escritos juánicos, no sea simplemente un ejercicio desde la academia, sino que también pueda iluminar nuestra vida de fe y la comprensión del misterio de tu amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María ruega por nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, muchachos, estamos avanzando en nuestro estudio de los escritos joánicos. Recordemos que cuando hablamos de los escritos joánicos, no estamos solo hablando del Evangelio de San Juan. Estamos también hablando de las 3 cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, conocidas como las cartas de San Juan, y además el libro del Apocalipsis. Hay unos elementos comunes que unen estos 5 escritos en lo que se conoce como el corpus joánico o joáneo o juánico, como quisieran llamarlo. Y ya nosotros hemos estado avanzando en algunos aspectos. Ya digamos que estamos en este momento tratando de tener claridad en unas cuestiones introductorias, en lo que tiene que ver con el autor, la comunidad, las características generales del Evangelio, y por eso lo hemos englobado todo en el programa que yo le pasé al inicio, en esta gran sección que llamamos cuestiones introductorias. Y allí en cuestiones introductorias nosotros tenemos 3 puntos: las generalidades del corpus joánico, que ya lo expresé en las primeras clases que tuvimos, un poco el contexto general y lo que significaba hablar de un corpus. Y luego creo que allí quedamos nosotros en nuestro estudio académico en lo que se llama la comunidad y la literatura joánica, o sea, las características literarias de algo que los estudiosos llaman hoy perfectamente comunidad joánica, en el sentido de que no estamos hablando de la genialidad de una persona, de un autor que se llama Juan, sino realmente del fruto de una experiencia comunitaria, del fruto de la experiencia de una comunidad de vida y de fe, donde efectivamente Juan tenía el discípulo amado, como se le llama, y el evangelista Juan, como la tradición luego lo asociará, tiene relevancia. Y luego viene un tercer punto que está aquí también dentro de las cuestiones introductorias, que se llama el discípulo amado y la problemática del autor. Yo quisiera muy brevemente con ustedes compartir, escucharles, si el tema, yo luego en la plataforma, este fin de semana les voy a subir un material complementario de lectura. Nosotros nos acercamos, cuando hablamos de la comunidad, estuvimos conversando un poco de la historia de esa comunidad planteada por un autor muy importante de estudios bíblicos, que es Raymond Brown. La presentación que yo les hice, un poco de la evolución de la comunidad, es de este autor, sacerdote católico, biblista, ya fallecido, pero muy importante en el ámbito de los estudios joánicos. Y les presenté esta propuesta que ha sido enriquecida al paso de los años, que ha sido corregida también por otros estudiosos, pero que en general conforman la base para el estudio de la comunidad. Una comunidad que vive la vida de fe, pero la vive en unas circunstancias particulares.
Yo no sé si ustedes quisieran, alguno de ustedes, hacer alguna alusión con respecto a este tema de la comunidad joánica, una pregunta, alguna interrogación que les haya quedado revisando los documentos, el documento que compartí con ustedes. Los escucho. Si hay algo que decir sobre el tema de la comunidad joánica. ¿Se recuerdan que hablábamos de varias fases, un grupo originario? Luego de 4 fases. Exactamente. Que tiene la comunidad, primero fue el origen de la comunidad. Jesús, disculpa, estás muy lejos del micrófono y no te logramos escuchar. Al menos yo no te escucho. Ok. Y ahora sí me escucha bien. Perfecto. Ok, listo. Pues hablamos de 4 fases. La primera, pues estamos diciendo que la comunidad estaba más o menos del año 50 al 80, más o menos después de Cristo. Que hay un grupo originario en Palestina, un grupo de judíos. Y pues bueno, dentro de esa comunidad pues, hay uno que parece ser el discípulo amado. La segunda fase ya se da en el 90 más o menos. De ahí nos decía que ahí se extiende a los gentiles y se comienza a constituir como tal. En la tercera fase ya... La segunda fase es el momento de la redacción del Evangelio. Del inicio de la redacción del Evangelio. Sí. Ok. Sí, bueno, ahí nos decía que surgen unos conflictos internos. De acuerdo. Hay algunos que ven al Hijo de Dios, pero sin el talante de Mesías. Algo así de lo que decía. Y que bueno, en la tercera fase ya en el año 100 ya estaban las cartas. Pero hay unas divisiones en la comunidad. Y ya en la cuarta fase, ya vendría siendo el siglo II, la comunidad después de las cartas, se encuentra la gran iglesia, hay una gran aceptación. Te pregunto algo, Jesús. Este material, bueno, a Jesús y a todos, este material que ustedes ven al revés, pero que es la historia de la comunidad joánica, yo se los envié a ustedes. No, padre, no. Ok, la referencia que ustedes tienen fue por la exposición que yo hice en la clase, ¿cierto? Sí. Perfecto, entonces yo hoy les subo este material donde está en detalle para que hagamos un poquito memoria de eso. Bien, Kenny, te escuchamos. No, ahí en las copias que usted sabe nos dio, decía algo referente o hacía una comparación de entre Brown y Senen. Okay, que hacen, y él menciona, sobre todo Brown, dice que la lectura del propio Evangelio tiende a distinguirse con 4 fases también. Y él manifiesta, pues, primero que la información son relativas a los comienzos de la comunidad juánica, en un grupo apostólico que era contemporáneo a Jesús. En el segundo, él dice que los elementos también relativos a un primer periodo pospascual. De acuerdo. El tercero redacta también que los datos relativos a la emancipación de la comunidad juánica se fueron trasladando a Palestina. Y esto confronta entonces un entorno donde finalmente considera un caos, un problema también entre ellos. Y el cuarto eran los indicios que anuncia la grave crisis de la identidad, el desencadenamiento de la comunidad, que lo acompaña como tal de la comunidad. Perfecto. En la redacción de las cartas y hace como esa unión, ¿no? Por eso dice que
sería como el mismo autor. Ok, sí. A ver si ustedes me obsequian un minutico que yo quiero... ¿Alguno de ustedes está en clase de inglés? Teletrabajo. Ah, ok. ¿Sí, padre? No. Está bien, no hay ningún problema. No, es que estaba... No. Entonces yo pensé que alguno de ustedes quería que fuese la clase en inglés. No hay ningún problema. No, padre, no, tranquilo, padre. No nos afanamos por practicar en inglés. Sigamos así. Okay. Está bien, perfecto. Quiero un minutico, discúlpeme que he estado como... Ok, entonces quiero que... un minutico, quiero a ver si me abre otra. Ok, perfecto, aquí la tengo. Entonces este material yo se los voy a dejar a cargar, que es, si ustedes se dan cuenta, ajustar página, vamos a ver si logro, que efectivamente son los detalles de, o sea, el texto al que yo hice referencia, que es este cuadro, digamos, la historia de la comunidad joánica. Obvio que ahí no se lee mucho en la pantalla, pero espérenme que tengo aquí una llamada de una persona que insistentemente está y no entiende que no puedo hablar ahora. Entonces, este material se lo voy a dejar, que es un cuadro síntesis de Raymond Brown, para que lo tengan allí a la mano. Bien, muy bien, muchachos. Entonces, ese tema de la comunidad joánica, dejaré otro material también. Les voy a dejar allí un material importante, no interesante, de un estudioso francés que se llama Yves-Marie Blanchard, que se llama Los Escritos Joánicos, una comunidad que atestigua su fe, que también van a complementar este tema de la comunidad joánica. Creo yo que que ustedes tengan material escrito también les ayuda a que en otro momento, en otro tiempo también puedan leer y puedan profundizar. Me parece a mí que es importante. Bien, entonces yo les propongo que ahora concentremos nuestra atención. Vamos hoy a tratar de acercarnos a lo que se conoce como la problemática del autor del Evangelio de San Juan. Porque si bien es cierto que hablamos de una comunidad, los estudiosos se preguntan, ¿quién es el autor, sea de las cartas, sea del Apocalipsis y sea del Evangelio? Primero, porque ningún Evangelio hasta el día de hoy, las copias que tenemos, está firmado por su autor. Es decir, San Juan no colocó la firma al inicio o al final diciendo, yo, Juan, soy el que escribo esto. La tradición bíblica asoció, con unas tradiciones muy fuertes, asoció precisamente la autoría. Pero nosotros tenemos una dificultad y es que el Apocalipsis, las cartas que tienen una identidad más o menos identificable, que hay una manera identificable con respecto al autor, no así con respecto al Evangelio de San Juan. Entonces se plantea esto que se conoce como la problemática del autor. En palabras sencillas, ¿quién escribió los escritos joánicos? Ya lo sabemos, detrás de todo esto hay una comunidad, pero efectivamente se puede acercar y se han acercado los estudiosos a tratar de entender la autoría y los elementos que caracterizan a ese autor o a esos autores del Evangelio, de las cartas y del Apocalipsis. Nosotros vamos a empezar por el aspecto teológico espiritual. ¿En qué sentido? No vamos a entrar ahora, les voy a dejar un material de estudio, no vamos a entrar por el tema de la ciencia bíblica con respecto a la problemática del autor, sino vamos a entrar al texto bíblico que nos da una pista muy importante. Y esta pista tiene que ver con lo que se conoce como, a ver, que aquí tengo
Esperemos un minutico. Ok. ¿Qué tiene que ver? Voy a quitar aquí también el... eso es. ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, padre. Ok, perfecto. Sí. Entonces, ¿qué les digo? ¿Qué les estaba diciendo? No voy a entrar por el tema de la exégesis bíblica o de la historia del texto, sino vamos a entrar por el mismo evangelio. Luego haremos la otra entrada. ¿Y por qué? Porque el evangelio de San Juan tiene una particularidad. Y es que es el único evangelio donde se subraya la identidad de un discípulo testigo, así como aparece aquí, de un discípulo testigo. Quiero invitarles, vamos a buscar el Evangelio de San Juan al final, capítulo 21, verso 24. Quien lo tenga a la mano, le escucho. Este es el discípulo que da testimonio. Vamos a escuchar a Haider. Discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Sigue, por favor. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieran por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Ok. Vuelvan a leer el texto bíblico. ¿Qué impresión les da al leer ese texto bíblico? Vuelvan y léanlo. O sea, en silencio. Si ustedes leen en detenimiento, la primera cosa que se nos dice es que es un discípulo. O sea, no dice un creyente. Bueno, es la manera de decir creyente, pero la expresión discípulo es muy importante en el texto bíblico. Este es el discípulo y es un discípulo. ¿Qué palabra sigue con la que se identifica el discípulo? Da testimonio. Da testimonio. Da testimonio. Es un testigo, eso es muy importante. O sea, esa nota, esa firma que aparece al final, la está colocando un discípulo que ha sido testigo. Y no solamente ha sido testigo, sino que las ha puesto por escrito. Pero luego, curiosamente, dice, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Se pasa del singular al plural, ¿cierto? Sí, padre. Se está haciendo alusión. Lo que pasa es que antes del relato aparece ya un diálogo entre Jesús y Pedro, del discípulo que pasa. Vamos a leerlo, tengan la amabilidad. Vamos a leer el verso 20. Del verso 20 hasta el verso 23. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole, Pedro preguntó a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga. Ok, interesantísimo, ¿ah?
Si ustedes se dan cuenta, aparece al final del texto este diálogo entre Jesús y Pedro. Pedro está inquieto por el discípulo, y ese discípulo tiene una identificación. ¿Cómo se llama ese discípulo? ¿O cómo se le identifica al discípulo que qué? El amado. Dice el texto bíblico que Pedro se vuelve y ve siguiéndole detrás al discípulo a quien Jesús amaba. Al discípulo a quien Jesús amaba. A ver si logro, como ustedes son expertos en... Ok, aquí está. Sé que un minutico. Aquí está. Yo no sé si Kenny pasó al final griego o no lo pasó. Jesús, ¿qué dice allí? On gapa Sí. o insu. No. Y Jesús. Exacto. El que amaba a Jesús, así aparece identificado. El que amaba a Jesús. Además, se nos dice el verso 20, y ese era el que en la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces, aparece el texto bíblico interesantísimo. Vamos a colocarlo aquí en el sentido que en castellano sería el que ama a Jesús, o el amado de Jesús. Ok, el amado de Jesús. Y en el texto bíblico, discípulo, se dice, vamos a colocar, se lo voy a colocar aquí. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se dice discípulo en griego? Hamartías. No. No, ese es testigo. No. Pero también está asociado, en el texto bíblico también aparece martirión o martirión, el que da testimonio. Macetés. Exacto, macetés o macetés. El discípulo. Macetés. Sí, macetés, si quieren pronunciar la Z. Macetés, el discípulo. Entonces miren cómo el final del Evangelio de San Juan se hace alusión a que el que escribió todo esto es un discípulo, ¿qué más? Testigo. Es un discípulo testigo, eso es muy importante, un discípulo que da testimonio y que además ha escrito todo. Esto quiere refrendar, vuelvo y le repito, es único porque los otros evangelios no lo tienen. O sea, está como la firma del autor del Evangelio de San Juan aquí. Es como la firma. Y además aparece el discípulo que es testigo y luego aparece la alusión a una comunidad. Nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Allí, si ustedes leen nuevamente el verso 24 y el verso 25, aparece en singular, luego aparece en plural. Un poquito, a veces si lo leyéramos de primera mano, confundiría. Pero está hablando una comunidad y en esa comunidad hay un discípulo que tiene un rol supremamente importante. ¿Hasta aquí se entiende esto? Sí, padre. Bueno, vamos ahora al capítulo 19. Sí, capítulo 19. Vamos a leer el verso 31. Del 31 en adelante. Los judíos, como era el día de la preparación, no quería que quedasen los cuerpos en la cruz el sábado.
porque aquel sábado era muy solemne. Así que rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro, crucificando con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. El que lo vio todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Sí, termina, disculpa, Kenny. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrará un hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirar al que traspasaron. Miren qué cosa tan bonita. Estamos hablando de Juan, capítulo 19, verso... Uy, esta Biblia tiene las letras bien chiquitas. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Pregunto yo, ¿qué sensación les da este texto bíblico? Que ahí está el testigo. Padre, de que Juan. Sí, hay una persona que está bien. Tuvo también Perdón, uno solo. Haider. Padre, que este mismo que habla aquí el versículo 35 es el mismo el que está en el capítulo 21, versículo 24. Es el mismo, es el testigo, es el discípulo y que da testimonio de lo que está sucediendo. Sí logran percibir que el Evangelio de San Juan subraya que hay una persona, un personaje que es un discípulo y que además es un testigo, o sea, que no es alguien que le está contando, que el que está escribiendo no es uno que está escribiendo algo que le contó fulanito y fulanito y fulanito y fulanito. El Evangelio de San Juan subraya teológicamente que el que está escribiendo es un testigo. Creo yo que es muy fácil entender eso. ¿De acuerdo? ¿Se comprende lo que quiero decir en esto? Bueno, muy bien. Pues resulta que este discípulo que aparece en el Evangelio de San Juan, no solo aparece aquí en estos momentos finales, es decir, tiene un protagonismo a lo largo de todo el discípulo. Por eso los estudiosos hablan de el itinerario del discípulo testigo, que entre otras cosas no tiene nombre. En el Evangelio de San Juan, y eso lo saben ustedes también por homilías, en fin, en el Evangelio de San Juan el discípulo amado no tiene nombre. Será la tradición bíblica la que dirá, la tradición posterior nos dirá que el evangelista se llama Juan. Pero en el propio texto no aparece el nombre. Pero sí aparece un personaje que se llama, que se presenta como un discípulo y como un discípulo que es testigo. Pues bien, yo quisiera proponerles muy rápidamente este itinerario del discípulo testigo. ¿Dónde aparece? Porque, repito, no solo aparece aquí al final del Evangelio de San Juan. En los momentos más importantes de la vida y del ministerio de Jesús, allí va a aparecer este discípulo, que ya sabemos que además es identificado como el discípulo al que Jesús ama. Pues bien, el primer testimonio bíblico que nosotros tenemos se encuentra en el capítulo 1, verso 35 al 42. Tenga la amabilidad alguno de ustedes de leernos
ese texto bíblico. Te escuchamos, Jesús. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Al oírle hablar así, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Él les respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano, Simón, y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo», y lo llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Ok, muy bien, palabra de Dios. El texto bíblico no termina aquí. El texto bíblico, lo que pasa es que no lo anoté más largo porque me interesa la alusión al discípulo. Pero luego dice que Jesús se encuentra con Felipe y Felipe se encontrará con Natanael, ¿cierto? Sí. Pues bueno, la primera cosa es que son 2 discípulos de Juan el Bautista. Pregunto yo, ¿el relato bíblico nos dice cómo se llaman esos discípulos? Sí. Sí, padre, bueno, dice Andrés. Ajá, ¿y el otro cómo se llama? Pedro y Andrés. Pedro y Andrés. No, señor. No. Vuelvan y lean el verso 35 y del verso 35 al verso 38 o 39 si quieren. Léanlo de nuevo. Hablo tu conflicto. Son 2 discípulos de Juan. Ya ustedes saben, viene el diálogo. Juan les dice: ese es el Cordero de Dios. Ellos siguen a Jesús. Jesús se gira y pregunta qué buscan. Ellos le dicen: ¿dónde vives? Porque en la idea religiosa de la época, el discípulo convivía con el maestro. Por eso le preguntan dónde vive. Y dice el texto bíblico que se quedaron con él aquel día. Luego en el verso 40 nos dice: Andrés, el hermano de Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Luego Andrés se encuentra con Pedro. Después del famoso vengan y lo verán. Ok, aquí. Pregunto yo nuevamente, si son 2 discípulos de Juan y el texto bíblico nos dice que uno se llama Andrés, ¿cómo se llama el otro? Simón. No, es que Andrés va donde Simón. Debe ser el innombrable. El innombrable. Simón no es de los 2 discípulos, Kenny, porque dice que Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés se encuentra primero a su propio hermano Simón y le dice: hemos encontrado el Mesías. O sea, no es Pedro. De los 2 discípulos de Juan, de uno se nos dice el nombre, del otro no. Del otro discípulo no se nos dice el nombre. Solo se nos dice de Andrés. Andrés irá luego donde su hermano Pedro. Esto para que se den cuenta cómo desde el inicio aparece ya en el ritmo
del Evangelio un discípulo que no sabemos su nombre. ¿Se la pillan? Sí, vale. ¿Se entiende? Desde el inicio del texto bíblico, o sea, no solo al final, sino en todo lo que será la vida de Jesús, aparece un discípulo. No sabemos el nombre de este discípulo. Luego en el relato bíblico va a aparecer Andrés y Pedro, Felipe y Natanael. Tanto es así que ese texto bíblico está montado, todo el relato está montado sobre el verbo ver, fijando la mirada. Juan fija la mirada en Jesús. Los dos discípulos fijan la mirada de Jesús y Jesús les dice, vengan y lo verán. Andrés, uno de los discípulos, va y le dice a Pedro que encontraron al Mesías. Si ustedes leen el verso 42, dice, y le llevó donde Jesús. Andrés lleva a su hermano Pedro donde Jesús y le dice, fijando Jesús su mirada en él, se subraya esta idea de la mirada puesta. Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Esta es la manera como el Evangelio de San Juan narra la vocación de Pedro y de Andrés, que es diferente a los relatos de los sinópticos, si ustedes logran asociarlo. Dice el texto en el verso 43, al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encontró a Felipe. Jesús le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, del pueblo de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Él es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Lo mismo, exactamente. Andrés va donde Pedro. Pedro le dice, hemos encontrado el Mesías. Jesús se encuentra con Felipe, Felipe se encuentra con Natanael, hemos encontrado al Mesías. Es una cadena de anuncio, de llamado de Jesús. Bien bonito, este texto realmente es bellísimo. Hágame el favor, vamos a leer desde el verso 46 hasta el verso 51. Le respondió Natanael, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dijo Felipe, ven y lo verás. Cuando vio Jesús que se acercaba a Natanael, dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad, a quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿de qué me conoces? Respondió Jesús, te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Del capítulo 1, verso 35 hasta este último versículo, que es el 51, tengan la amabilidad, volviendo sobre todos esos versículos esos versículos que hemos leído, ¿cuál es el verbo que se reitera insistentemente? El ver. Penny. ¿Cuál verbo te parece, Kenny, que se reitera? Penny.
Te nos fuiste, Kenny. Haider, ¿cuál verbo se reitera? El verbo ver. Ok. Tal cual lo que nos mencionó Jesús. El verbo ver, fijar la mirada, vi. Tanto así que el texto bíblico termina diciendo, verás cosas mayores, Natanael. Verás cosas mayores, Natanael. El verbo ver. Y ahora quiero, ¿qué le dice Jesús a Felipe cuando se encuentran con Natanael? Échale una miradita otra vez al texto bíblico. Ahí tiene un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Ahí tienen a un israelita de verdad en quien no tienen engaño. Vamos al Antiguo Testamento. ¿Quién es Jacob? Pregunto yo. ¿Se me están durmiendo? Israel, Jacob. A ver, ¿qué saben de Jacob? Hijo de Isaac. Hijo de Isaac. Pues primero, pues, Jacob. Cuéntanos, perdón, Jesús, cuéntanos un poco quién es Jacob. Pues bueno, Jacob fue aquella que prácticamente tuvo la primogenitura por unas lentejas. Eran dos hermanos. Sí. ¿Cómo se llama el otro hermano? Esaú. Esaú y Jacob. Sí. Y entonces Jacob, que no es el hijo primogénito, engaña a su papá Isaac, lo engaña para tener la primogenitura. Luego, efectivamente, suplanta a su hermano y tiene la primogenitura. Luego, por allá hay una historia de Jacob con Labán, que es un familiar. Y también ahí hay un tema de engaño, de suplantación, de que la cosa, Jacob haciendo de las suyas. Y entonces vuelve a aparecer esta historia de Jacob y de Jacob asociado un poco con el engaño. Luego sabemos que vendrá ese encuentro de Jacob con el Señor, donde Jacob le cambian el nombre. Toda esta historia, que yo les voy a pedir el favor que la lean por cultura bíblica, se encuentra en los capítulos 25 al 37 del libro del Génesis. Anótenlo para que esta tarde, tomándose el tinto, se lean el texto bíblico. Génesis 25 al 37. Obséquenme un minuto, voy a buscar que el cargador del celular se me quedó. Me toca cambiar la cámara de lugar. A ver. Entonces, Jesús, el Señor, hace alusión de Natanael y dice, he ahí un israelita verdadero. Porque recuerden que Israel era un sinvergüenza. Perdón, Jacob tenía su fama, no era la mejor. Se pillan porque Jesús le dice, he ahí un israelita verdadero. ¿Se lo pillan? Bueno, padre, pues entiendo que cuando dice un israelita verdadero se refiere a un israelita sincero. De acuerdo.
Pero recuerden que el nombre de Israel es el nombre que luego se le dio a todo el pueblo, los israelitas. Pero detrás de ese nombre está la historia de quién, de Jacob. Y entonces el Señor le dice a, ¿cómo se dice? A Felipe, le dice, hay un israelita verdadero. Le pregunto nuevamente, ¿cuál es el verbo que aparece una y otra vez en ese relato? ¿Qué verbo es? El verbo ver. Y Natanael verá cosas mayores, como se lo coloqué allí. Natanael verá cosas mayores. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de la escalera de Jacob, del sueño? ¿O no se acuerdan? Por eso es importante estudiar el Antiguo Testamento. Sí, padre. Capítulo 28. Vamos a buscar Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, verso 10. Jacob salió de Becerba y se dirigió a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso en la cabeza y se acostó allí. Jacob tuvo un sueño. Soñó con una escalera que estaba apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y observó que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y que le decía: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy a ti y a tu descendencia. Hasta allí, Kenny. Tu descendencia será. ¿Cuál es el sueño de Jacob, Kenny? Soñó que había subido al cielo, o sea, que la escalera llegaba al cielo y que había visto. No soñó que subió al cielo, soñó con una escalera. Una escalera que subía hasta el cielo, que llegaba hasta el cielo. Que unía la tierra con el cielo. ¿Y qué pasaba por esa escalera? Unos ángeles. ¿Qué pasa con los ángeles? Dice que observaba unos ángeles que subían y que bajaban. Ajá. Y que yo también a Yahvé. Ok, listo. Por eso es importante estudiar el Antiguo Testamento. Hágame el favor, volvamos al Evangelio de San Juan. Verso 49 al 51. Léalo, Jesús, por favor. Dice, le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué tal? Qué genial esto. ¿A qué se está refiriendo el Evangelio de San Juan? Se está refiriendo al sueño de Jacob, a la escalera, a los ángeles de Dios que suben y bajan. Pero ¿quién es la escalera? Qué bonito. ¿Quién es la escalera? En el Evangelio de San Juan. Vuelvan y lean el texto bíblico.
El Hijo del Hombre. Ok. Jesús dice el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es la escalera que soñó Jacob. O sea, quien une el cielo con la tierra o la tierra con el cielo es el Hijo del Hombre. Y entonces es muy importante que Jesús le haya dicho a Felipe cuando ve a Natanael, he ahí un israelita verdadero. Resulta que Israel, obséquenme un minutico que quiero ponerles una cosa aquí. Israel. Ustedes ya estudiaron hebreo bíblico. Sí, padre. Ah, ok. ¿Conmigo? Yo no, padre. Yo no. ¿Y tú, Sí, Kenny? padre, ¿cómo usted? Conmigo estudiaste hebreo. ¿Y tú, Kenny? No, con usted no lo terminé. Ah, ok, perfecto. Entonces, en hebreo, Israel está compuesto de tres cosas. Ish, que significa hombre. Roé, que es el verbo ver. Y la partícula el, que en hebreo sabemos significa Dios. O sea que, ¿qué significa Israel? El que ve a Dios. El que ve a Dios. O sea que Natanael tiene delante de quién, de él a quién, al Hijo de Dios. Miren qué cosa tan bonita. Todo el relato está puesto sobre el verbo ver. Y además, Natanael, que es un israelita verdadero, no como Labán, perdón, no como Jacob, además tiene el privilegio de ver al Hijo del Hombre. Y además verá al Hijo del Hombre como una escalera que une el cielo y la tierra. Genial, ese texto bíblico está bordado, realmente un bordado, pero en tantos detalles. ¿Lo habían leído alguna vez con esta explicación? No, padre, con la explicación no. Ok, es un bordado precioso. Nada, padre. Y en este contexto del ver aparece el discípulo. Solo se menciona al inicio, pero es importante que no perdamos de vista que en medio de todo este relato vocacional aparece un discípulo. Desde el inicio, cuando el Señor está llamando a los apóstoles, y ya sabemos que ya aparece Andrés, Pedro, Felipe y Natanael o Bartolomé. Esos son los cuatro que aparecen mencionados. Aparece un quinto que no sabemos su nombre. Pero que es un discípulo que está viendo, vengan y lo verán. Vengan y lo verán, viendo al maestro. Muy bien, y luego hacemos un salto, y este salto es donde vuelve a aparecer el discípulo, y ahora no solamente se dice que era un discípulo, sino ya está caracterizado. Es el discípulo al que Jesús ama. Vamos a leer Juan capítulo 13. Y vamos a leer desde el verso 21. Juan capítulo 13, verso 21. Cuando pronunció estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Sigue. Le respondió Jesús:
es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Entonces mojó el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos... Hasta ahí está bien. Entonces aquí aparece nada menos y nada más que al lado de Jesús. Pregunto yo, ¿tiene nombre? No. No tiene nombre. Pero ya aparece con un adjetivo, con un calificativo, este discípulo. ¿Cuál es el calificativo? El amado. El que Jesús ama. Ahí está la forma en griego. El amado de Jesús, el que Jesús ama. Entonces es un discípulo, y un discípulo que aparece a los pies, aparece al lado de Jesús y además colocando su cabeza sobre el pecho de Jesús. Vamos al capítulo 18 ahora. Se me olvidaba un detalle importante. El discípulo aparece en un primer momento en la llamada de sus primeros discípulos. Y luego no aparece en cualquier circunstancia, aparece en la última cena. Genial. O sea, miren hasta dónde está llegando el evangelio con este personaje. Lo coloca en la última cena. Lo coloca en la última cena. Y no solamente como un espectador que está en la punta de la mesa o lejos de Jesús, al lado de Jesús está el discípulo. Luego vuelve a aparecer este discípulo en el capítulo 18. Otro momento importante. Empieza el relato de la pasión de Jesús. Vamos a leer capítulo 18, verso 12 si quieren, mejor para tener el contexto. Jesús, después de el Monte de los Olivos, es llevado a empezar todo lo que será el juicio. Hágame el favor, capítulo 18, verso 12. Entonces la corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y lo condujeron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Pedro y otro discípulo. Este discípulo, como era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Respondió él: no lo soy. Muy bien. ¿Dónde aparece entonces este discípulo? En la pasión, el momento en que está con Anás y Caifás. Última cena. Y ahora aparece en ese momento en el que empieza la pasión de Jesús. Además, la referencia que tiene es que es una persona influyente. Luego va a volver a aparecer el discípulo en el capítulo 19, ya en la cruz. Tengan la amabilidad y leen capítulo 19, verso 25 al 27. Ya regreso un minutico. Lean por favor el texto bíblico. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba,
dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Volví. Es que esto de dar clases desde la casa. ¿En dónde aparece el discípulo? Al pie de la cruz. Exacto, al pie de la cruz. En el inicio del Evangelio, en la última cena, en el momento del juicio, de la pasión del Señor, en la cruz. Y ahora, capítulo 20. Leemos los versos del 1 al 10. Este fue uno de los relatos de Juan. El primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Al asomarse, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Detrás llegó también Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó. Muy bien. Perdón, termina, Jesús, termina, disculpa. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Muy bien. ¿Dónde aparece Jesús? Aparece como testigo de la resurrección y además aparece al lado de Pedro. Ese relato es interesante porque dice que van corriendo y uno corre más que el otro. El discípulo amado llega primero, pero al final el que entra primero al sepulcro es Pedro. El Evangelio tiene conciencia de la primacía de Pedro. Si ustedes vuelven al primer momento, Andrés se encuentra con Pedro y Andrés lleva a donde Jesús a Pedro y Pedro le dice: tú eres Pedro, piedra. Y luego ahora, aunque van los dos y aunque el discípulo amado corre y llega primero, al final la primacía de Pedro, que es el que entra al sepulcro y ve y cree. Miren qué cosa tan bonita. O sea, el Evangelio realmente está haciendo un itinerario con el discípulo en los momentos más importantes con Jesús. De hecho, terminará el Evangelio, que fue como empezamos nuestra clase hoy, al final, donde Pedro le pregunta a Jesús: ¿y este qué? Vamos a volverlo a leer. Juan 21, 20 al 23. Viendo Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: sí quiero que se quede hasta que yo venga. ¿Qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús
no había dicho a Pedro, no morirá, sino si quiero que se quede hasta que yo venga. Ok. ¿Y este qué? Y entonces Jesús le dice a Pedro, no te preocupes, tú sígueme. Tú sígueme. Y dice el texto que corrió el rumor de que este discípulo no moriría. Y el texto lo aclara, no se refería a eso, sino al seguimiento. Miren cómo desemboca todo el evangelio allí sobre esta imagen del discípulo amado, que no tiene nombre, que es el amado del Señor y que es un testigo, y que el evangelio utiliza como elemento teológico para conectar lo que sería el itinerario que los discípulos de todos los tiempos tenemos que hacer. Y ese itinerario que los discípulos de todos los tiempos tenemos que hacer empieza con el encuentro con Cristo. Vengan y lo verán. Y que concluye con la misión. Esa misión estará consignada al final del Evangelio, cuando ya lo leímos también, cuando se nos dice que este es el discípulo que da testimonio. Porque al final de cuentas el discípulo, el que se encuentra con Jesús, no hace otra cosa sino vivir luego la misión. ¿Y cuál es esa misión? Ser un testigo. Miren qué bonito cómo teológica y espiritualmente está muy en detalle el tema del discípulo testigo asociado con la autoría del Evangelio.